preocupa porque es el motor de la economía argentina, que es el campo, y para eso estamos en contacto con Adela Nobles Borderó, quien es delegada del Distrito 3 de la provincia de Buenos Aires de la Sociedad Rural Argentina. Buen día, Adela. Darío Ríos te saluda. Encantada de hablar con vos, Darío, encantada de estar con la audiencia. Bueno, nos preocupa cuál es la visión de los productores del campo de lo que está pasando con el tema de la carne. Se habló mucho de un aumento fuerte en diciembre, que puede pasar tanto en el orden interno como internacional, ¿no? Sí, el tema de la carne es que ha ido aumentando porque es uno de los pocos lugares en donde no se puede trabar el gobierno todavía, porque si lo traba también empieza a distorsionar el mercado internacional. La carne en este momento en Argentina está exportando bastante. Entonces, al lesionar ese mercado, que es muy lábil, el gobierno puede llegar a perder mucho dinero y el país puede llegar a quedarse sin carne. O sea, como si volviéramos a medidas como las que tomó Néstor Kirchner de cerrar el mercado de exportaciones, lo más probable es que los productores vendan o reduzcan toda la cantidad de cabezas. Eso nos llevó, desde el gobierno de Kirchner en adelante, muchísimo trabajo, 3 años mínimo para reponer algunos planteles, y muchos no se han repuesto todavía. O sea, yo creo que si han sabido algo y han visto algo de historia, este gobierno no puede volver a cerrar las exportaciones, porque nos va a pasar lo que nos pasó en la época de Kirchner, y los únicos que fueron dañados, francamente, fueron los consumidores argentinos, que en este momento todavía pueden gozar de una cantidad de carne que no se come en ningún otro país del mundo. Muy pocos países del mundo consumen lo que consume Argentina. No sé si van a hacer otra cosa. Tenemos una incertidumbre muy grande. Todos los días estamos viendo como fuegos artificiales de nuevas medidas, nuevos decretos. Los productores y la gente del campo está realmente mirando lo que está haciendo el gobierno, pero no ha podido incidir demasiado para que las medidas que tomen sean concretas y a largo plazo. Así que estamos muy nerviosos y muy alterados por este problema, y esperemos que el mercado de la carne se estabilice lentamente. Por supuesto que en un medio inflacionario como este, en donde ahora ya aparecen cifras como del 46% de inflación anual en el 2020, es lógico que la carne haya subido. Pero no es solo lógico que haya subido para el productor. El productor no ha recibido el gran aporte de dinero que está pagando la gente por la carne. En realidad lo está recibiendo el Estado en impuestos, están los intermediarios, los transportes. Querramos o no, 3/4 partes del precio de la carne en la góndola va entre el Estado y lo que es comercialización. 1/3 fue, con suerte, 1/3 llega al productor. Así que no es el costo de la carne desde la fábrica, es el costo del país que está en un proceso de inflación muy grande. No vamos a poder modificar el precio de la carne ni detenerlo, porque es parar el agua con la mano. Si hay una inflación de 40%, ¿cómo lo vamos a parar el precio de la carne y el precio de todas las demás cosas? Va a pasar igual. Sí, claro. Y este año tenemos, bueno, supongo que incide sobre todos los precios el combustible, ¿no? Bueno, el combustible tampoco puede dejar de subir porque es una cosa internacional. Nosotros no ponemos el precio de los combustibles, viene de contratos internacionales globalizados. El propio IPF ha tenido el presidente del IPF se ha tenido que ir porque no podía contener el balance entre los dos precios, el interno y el externo. Todavía la nafta en Argentina pareciera que es muy barata comparado a lo que tendrían que venderse. O sea, el combustible nos va marcando la inflación, eso está clarito. Y la inflación no es del combustible, la inflación es de todo el país, que gasta sin producir. Es de todo el país que está encerrado en una pandemia que pareciera no tener fin, desde los ojos del gobierno, que se cree que encerrando a la gente en la casa se va a llenar de dinero. No entiendo. Si no trabajamos, ¿cómo vamos a hacer dinero? Si estamos todos metidos en las casas, ¿cómo vamos a hacer
para producir la plata que se necesita para mantener a más del 40% de la gente de Argentina que no trabaja. Adela, no trabaja. Adela, ¿qué tal? Lo saluda Gabriel Ríos Malán. Encantada. Le quería consultar si con estos cambios de la política desde el gobierno y esta intervención, ¿ustedes no sienten como que en cierta forma el campo está estatizado? No. El campo no puedes estatizarlo como quien estatiza una IPF o una empresa grande. El campo no está estatizado. El campo sigue siendo, está en manos de los productores, que son a veces empresas grandes, a veces mixtas con las del Estado, a veces propietarios particulares. Pero lo que sí está muy condicionado por lo que son la enorme cantidad de impuestos que sucesivos gobiernos populistas nos han obligado a tener. Por ejemplo, usted sabe muy bien lo que son los derechos de exportación. Los derechos de exportación no los tiene ningún país. Nosotros estamos pagando, los productores están encargados de sostener todo ese gasto público irrefrenable, imparable que tiene este gobierno, que también es populista. Entonces, por más que aprecien a menos de la mitad del país que produce, no se puede exprimir más la naranja. No es una vaca cósmica como para seguir ordeñando toda la vida del campo. Da lo que da la naturaleza, lo que da el paisaje, lo que da el cambio climático, lo que son las sequías, lo que son los incendios. Todas esas cosas no son solamente que atacan al campo, atacan a todos. Entonces, si no entendemos que estamos en un contexto en que todos nos tenemos que ayudar, en todos nos tenemos que colaborar y todos tenemos que aportar, no vamos a vivir nunca en un país, sino en dos países como pretende este gobierno que vivamos. Una parte exigiendo y otra parte sudando la gota gorda. Pero es que ahora veamos hasta qué nivel se ha exprimido al campo. A un nivel en que está el límite, en que cualquier presión que se hace, se ha visto en este gobierno, todas las cosas que se tenían que volver atrás. Desde las primeras privatizaciones hasta el tema del maíz. Cada intento de meterle la pata al campo por encima de lo que es la realidad se les ha vuelto en contra. No solo porque la gente sale a la calle, sino porque los números se lo dicen. Entonces, lo que hay que buscar es que cerremos la grieta y que todos podamos trabajar, hacer más fábricas, hacer más empresas grandes. El gobierno tendría que preocuparse en este momento de hacer empresas en donde la gente pueda trabajar, conseguir trabajo para la gente. Es lo que hacen todos los gobiernos cuerdos. No es el subsidio permanente, ya el país no da más para que sigamos suicidándonos entre todos. No se puede, hay que seguir trabajando. Y no tenemos otra cosa, ustedes están trabajando, yo estoy trabajando, los dueños de los campos están trabajando en los campos. Y el gobierno pretende meterlos todos en su casa para que no trabajen. Eso sí que es un absurdo. Es igual que el absurdo que hizo Kirchner de meter la cabeza como la de Cruz en el suelo cuando bajó cerró la exportación de carne para que los argentinos comieran. Comieran que siguieron comiendo igual. Y el país se quedó sin un tercio de sus vacas. Hubo que sacrificarlas porque no valían nada. Esas son medidas que no hay que tomar jamás. Y es que todos tenemos que entender que hay que ir colaborando entre todos. Que en los pueblos tienen que trabajar con la gente de los campos y los campos tienen que unirse más a la gente de los pueblos. Y tenemos que hacer una integración para dar más trabajo en todas las zonas rurales. Tenemos que hacer que las escuelas rurales sean centros de educación y dispersión de conocimientos sobre el campo, porque para eso fueron hechas en el campo y en las zonas rurales. Y nosotros tenemos que hacer que eso, por ejemplo, una de las luchas que tenemos que hacer hoy es poner conexión de Wi-Fi en todas las escuelas rurales, o por lo menos en las principales de todo el país. ¿Para qué? Para lograr que la educación llegue bien a todos nuestros hijos y a todos los chicos que van a una escuela rural. Y eso sí sería un programa en serio, que generaría puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque donde hay Wi-Fi surgen las mini empresas. Entonces, conseguir que toda la red que intentó poner Macri a todo el país de cableado se distribuya bien y que se implemente bien en todo el interior del país,
sería una cosa que llevaría este país a otro lugar. Y estoy segura que le vendría muy bien al gobierno, porque podría ganar futuras elecciones, porque la gente que tiene oportunidades vota bien. Claro. Hay cosas que hay que verlas, y al campo le haría muy bien tener más conexión, porque estamos trabajando en el campo con muchísima necesidad de conexión. Fíjese todo lo que se hace en siembra, todo lo que se hace en esparcir, hasta las fumigadas se hacen con internet. Claro. Entonces, todo eso nos vendría fantástico al campo y le vendría fantástico a la gente que vive en las zonas, a la gente de los pueblos. Hay muchas cosas para hacer en esa zona, que se podría hacer bien y sin grandes gastos, porque hay cosas que ya se hicieron, que hay que aprovecharlas y volver a desarrollarlas más. Comparar las tarifas de la telefonía, no logramos que las empresas de telefonía pongan más torres de comunicación. Sí. Eso hay que verlo. Si el teléfono hay que pagarlo un poco más, pero tenemos más desarrollo interno, eso es un trabajo a largo plazo que hay que hacer. Adela, también desde principio de año está el tema de las exportaciones de maíz. En un principio el gobierno las prohibió, después abrió un cupo, ahora anunció de que se van a poder hacer. ¿Cómo están desde la ciudad rural? ¿Cuál es la postura respecto a esto? Bueno, el tema es medio, como pasa lo mismo que con la carne, estamos todos los días viendo a ver qué es lo que se le ocurre hacer al gobierno, cuál es el fuego artificial que hay que salir a pagar hoy, mañana, qué sé yo. Desde que el gobierno decidió que estaba bueno bajar el precio del maíz para que los feedlots tuvieran maíz más barato para poder tener más carne, y para poder bajar el precio de la carne, resulta que eso no es tan fácil de tocar así nomás. Entonces tuvo que volver para atrás. Pero, por supuesto, volvió para atrás mal. En este momento lo que hizo es proponer que exista un fideicomiso. Por suerte todavía no lo han reglamentado. Y el fideicomiso, ¿qué es un fideicomiso? Un lugar donde se deposita dinero para trabajar a largo plazo. ¿Quién va a poner ese dinero? Los productores de nuevo. ¿Usted cree que los productores van a querer de maíz, van a querer poner dinero para que el gobierno les diga cuándo pueden vender y a quién le pueden vender? Claro. No creo que ese fideicomiso tenga un final feliz. Lo peor es que la solución intermedia que han planteado es favorecer a algunos de los exportadores que son afines al gobierno para que ellos sí puedan vender granos afuera y limitar la de los otros, con lo cual están implementando una guerra interna parecida a cuando tuvimos el control de los mercados de grano. Eso fracasó estrepitosamente. Y los únicos que salimos perdidos somos todos nosotros. Luego, el país, el gobierno, el ingreso de divisas, todo. Cualquiera de esas soluciones, yo no entiendo por qué, si el ministro de Agricultura, que es una persona muy educada y trato de ver los problemas en serio, ¿cómo se le puede haber ocurrido semejante cosa absurda cuando ya la vio? No es que yo le pida que se vaya antes del 70 para saber la historia de nuestro país. Le estoy pidiendo que se fije en la Junta Nacional de Grano, qué resultado tuvo. O sea, es una cosa que en la facultad se le enseñaron. Por ahí tiene algún apunte, digo yo, y puede entender qué es lo que está haciendo. Pero estas ideas absurdas y tratando de quedar bien para el bombo populista y todas esas cosas, no hacen más que dañar todo el sistema productivo. Y el sistema productivo es lo que necesitan para entrar dinero. No lo entiendo. No entiendo cómo una persona educada o varias de las personas educadas que tenemos en el gobierno pueden largarse a decir semejantes cosas. Parecen Kicillof. Porque Kicillof es un tipo poco educado y que diga cosas que realmente son increíblemente risibles y que demuestran una falta de cultura insólita. No es que sea todo el gobierno que sea como Kicillof. Hay mucha gente muy capaz ahí. No pueden seguir pensando mal. Tienen que empezar bien. Nada más, leer un poco de historia, mirar qué es lo que quieren hacer. Y además, yo siento mucho, pero este gobierno entró sin haber pensado que iban a entrar a gobernar. Con lo cual no tienen ninguna orientación fija hacia dónde quieren llegar. La única que sabía dónde quiere llegar es Cristina, que quiere que le perdonen todos sus juicios. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo único que está avanzando es lo de Cristina, porque es la única que se puso a pensar antes. No es tiempo de pensar
pensar ahora, tenían que haber pensado antes, hacer como Biden en Estados Unidos, que hizo sus carpetas y ya tenía las carpetas y los decretos firmados antes de hacer el primer día. Acá no hemos tenido, duramos un año. ¿Cuántos años vamos a tener para que aprendan cómo se gobierna? Claro. Y eso se lo digo también a la oposición, que en este momento deberían ponerse barba en remojo, estudiar bien qué es lo que se puede hacer para mejorar el país y la convivencia de los argentinos, y mejorar y salir adelante, y estar planeando ya un posible recambio de política, tener las carpetas armadas, prepararse para gobernar, es re importante, y lo peor es que estamos viendo que por prepararse, pelearse solamente en elecciones, no se han preparado ninguno, ni el gobierno ni la oposición, para gobernar en serio. Entonces, es difícil sacarles ideas. Hay pocos que tienen la práctica como para sacar, como por ejemplo Patricia Bullrich, que sí tiene ideas, porque viene de una práctica intensa de su política. Pero tenemos que ponernos a estudiar bien cómo salir a flote entre todos. Y en eso creo que tenemos que ponernos de acuerdo, la oposición y el gobierno, todo, para que trabajemos juntos en un proyecto que sea de futuro, porque no mediano, largo alcance. Sí, la herramienta que tenemos que escuchar todos es el diálogo, ponernos de acuerdo antes de tomar medidas. Claro. Ahora te agradecemos mucho tu participación esta mañana con Ser Industria Radio. Bueno, no, gracias a ustedes por dejarme hablar, por favor. No, ha sido un honor para mí poder participar del programa de ustedes. Muchísimas gracias, María. Hasta luego. Igualmente, escuchamos a Adela Norris, delegada del Distrito 3 de la provincia de Buenos Aires, la Sociedad Rural Argentina, que nos dejó algunas definiciones importantes.